Y ahora vamos a recibir a un invitado. Cuando nos enteramos que estaba nuevamente en San Nicolás, allá hicimos contacto con gente amiga para localizarlo y felizmente lo logramos. Les estoy hablando del ingeniero metalúrgico Néstor Tomás Rizo, que es Norberto, Norberto. Bueno, te hemos rebautizado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Norberto. Gracias. ¿Por qué puse Néstor yo? Hace una semana he cometido una serie de errores allí que lo ponen en un aprieto a veces al operador porque le marco un número y no es ese. Bien, Norberto, ¿vivís? ¿Tu domicilio es Venezuela? Sí, yo estoy hace 42 años ya viviendo en Venezuela. Uh-huh. ¿Fuiste como a trabajar dentro de tu profesión específica? Sí, y trabajé todos los 40 años dentro de mi profesión. Y, por ejemplo, yo era metalógrafo de estudios especiales en Somisa en los años 76. Uh-huh. Y a través de una posibilidad de que se requería un experto en metalografía, que era mi especialidad como técnico, uh-huh. Al haberme graduado de ingeniero, surgió una posibilidad de ingeniero con conocimiento de metalografía y fue por 4 años. Y bueno, después fueron dando una serie de situaciones. Y fueron años de crecimiento, ¿no? Inmenso, lo que creció ese país y los niveles de tecnología. Y en el orden personal para vos también fueron. Sí, bueno, me puso prácticamente en el primer mundo porque trabajaba por una transnacional en Venezuela. Trabajé muchos años, casi 20 años para una transnacional, y después en Colombia tuve unos años trabajando para otra que era base Fiat, la otra era base los fabricantes de vehículos americanos, ¿no? Era Dana, que hacía todos los ejes para las camionetas, los autos y todo. ¿Hay plantas que fabriquen autos de esas marcas en este momento en Venezuela? Las plantas están cerradas. Ah, no funcionan. Están con candado, hay un cuidador del lado de adentro, están absolutamente cerrados. No sé si se puede decir marca o cosas así. Sí. Bueno, General Motors tiene una planta muy grande, una planta de una cantidad de vehículos diarios. Ford está completa, está Toyota también, está Chrysler. ¿Y eso se deteriora mucho? Eso está cerrado, se fueron agotando los stock porque son ensambladoras, ¿no? La parte fabricante aporta una incorporación local. Ajá. Pero mi actividad como profesional de producción de autopartes no era básicamente para Venezuela, porque Venezuela era un mercado relativamente pequeño. Uh-huh. El origen de mi vida en Venezuela hace 40 y pico de años era poner en marcha una planta de fundición para Estados Unidos, donde el 95% de lo que se producía iba para los Estados Unidos. Es decir, los compraba Estados Unidos. Lo compraba para hacer los vehículos 0 kilómetros de Venezuela. Ajá. O sea, la tecnología de la producción era... ¿Y esa era una fuente de ingreso importante para el país? Bueno, el grupo industrial llegó a ingresar entre 500 a 700 millones de dólares anuales en exportaciones de grupo a grupo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo eso se perdió ahora. En un determinado momento Venezuela tenía el petróleo como base, pero era un 60. Ahora, vos ratificame o corregime si yo tengo algún dato, ¿es real que es la cuenca petrolera más grande que existe en el mundo? Sí, es cierto. ¿Aún supera la de los países árabes? Aún supera lo de los países árabes. El problema del petróleo ahora es que por ejemplo, el propio Estados Unidos, no es mi especialidad y yo voy a hablar por lo que... No, por la información que tenemos. Por ejemplo, Estados Unidos ahora produce más petróleo que Arabia Saudita. ¿Por qué? Y con el famoso fracking ese, que logran hacer productivos yacimientos que eran muy lentos. El petróleo fluye uh-huh. dentro de la tierra, no son... por lo menos yo he presenciado algunas conferencias de petróleo allá. La gente cree que uno hace un agujero, va hasta el fondo... y hay un hueco donde está lleno de petróleo, lo chupa y lo saca. No es así. O sea, el petróleo está en zonas que vamos a dar un ejemplo muy práctico para la gente. Es como si fuera una piedra pómez lleno de petróleo que tiene que fluir a través de los agujeritos de la piedra pómez. Claro. Y entonces, si uno le saca petróleo más rápido de lo que ella fluye, el pozo se seca. Uh-huh.
Tiene su defensa natural. Defensa natural. Ahora han logrado procesos para hacer canales grandes, que son estas nuevas tecnologías, que dicen que traen consecuencias para digamos, para la naturaleza, porque se generan rupturas ahí adentro, ¿no? No lo conozco. Pero lo que sí, que Estados Unidos está produciendo 10 millones de barriles. Estados Unidos consume más o menos unos 20 millones de barriles diarios. 20, 22, las versiones que tengo. Y ahora ellos mismos ya se están abasteciendo más del 50%. Y ahí es donde viene la estructura de que Arabia Saudita le bajó el precio para que no le conviniera hacer esas inversiones muy grandes que había que hacer. Y hay otros petróleos que son los de la Alberta, por ejemplo, en Canadá, que están a ras del suelo. Pero como Alberta se congela 6 meses al año, sacan una arena mezclada con petróleo, le quitan la arena y el petróleo queda solo, y eso está al ras de piso, y ese costo de elaboración fija el precio de referencia. Estamos conversando con el ingeniero metalúrgico Norberto Tomás Rizzo, lo dije bien ahora. Sí, ahora sí. Norberto, no Néstor, como había dicho yo al principio. Quería preguntarte, esta mañana muy temprano, en la primera parte del programa donde hago voces que fueron noticias, había extractado declaraciones del señor Antonio Ledesma, ex alcalde de Caracas, ¿es correcto? Sí, sí, correcto. Y anoté algunos datos. Dice que el sueldo promedio es de $4 por mes. Sí, eso es, bueno, el sueldo estándar, digamos, pero a cierto nivel. No es que tampoco el obrero raso lo gane. A veces ¿Gana menos? Gana menos, sí. Y puede ser que eso solo cubra el 1 o 2% de la canasta de alimentos. Eso es lo que decía él. Sí, bueno, una canasta de alimentos también muy limitada, porque se refiere nada más que a los alimentos que produce el país, que también están limitadas por las mismas consecuencias. No hay muchos insumos como fungicidas y todo ese tipo de cosas. Entonces la cosa está complicada. Pero hay una zona del país que se llama el Táchira, en límite con Colombia, que es una gran productora de alimentos. Y es la que está manteniendo al país con hortalizas, carne. Uno se basa en lo que escucha, y si escucha la parte oficial, es toda una gran mentira que se ha elaborado para perjudicar a Venezuela. Escucha a la gente que se va, que emigra de Venezuela, y realmente se pone a llorar al lado de ellos, ¿no? Sí. Por la cantidad de cosas. Hay dos tipos de personas en Venezuela, hay dos grupos. El grupo que es la que fue clase media o clase media baja en su momento, que vivía bien, podía tener su automóvil viejito pero andando, y esta es la otra clase que tiene algún tipo, directo o indirecto, de algún ingreso en dólares, unos pocos dólares, y esos son dos mundos absolutamente distintos. Por ejemplo, para alguien que trabaje y cobre y gane en ese sueldo, es imposible. O sea, es más barato ir a la luna que salir en avión, por ejemplo, porque tiene que trabajar un montón de años por la relación de un obrero o un empleado de alto costo para ganar $4, pero el jefe de él gana 7. Se habla de una inflación del 3000%. Sí, es la máxima que hay en el mundo, ¿no? Va tan rápida la inflación que la apagó al comercio. El comercio está totalmente cerrado porque la velocidad de reposición y la venta se desfasan tanto que no se puede reponer con el valor de venta, aunque uno exagere. Y si uno exagera con esos valores de sueldo, no es muy difícil, ¿no? Norberto, ¿y cómo es la vida diaria de una persona que se tiene que enfrentar con una inflación del 3000% y esa variación de dinero, de valores, que de la noche a la mañana cambia totalmente? Hay que acordarse, hay que tomar como referencia algunas cosas que a veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Somisa, en la época del año ya del 73, yo tenía como metalógrafo una categoría muy muy alta, que estaba inclusive dentro de la categoría de los ingenieros que se iniciaban. Yo como técnico, en ese momento no era ingeniero todavía, estaba estudiando, y en un determinado momento quedé ganando $40. $40 en la época de Rodrigazo, creo que por ahí fue.
Sí, fue el... Sí, sí, Y quedé ganando $40. Pero yo internamente no lo sentía al nivel que lo sentiría ahora cuando uno tiene referencias internacionales. Entonces yo, estando en San Nicolás, trabajaba, estudiaba, trabajaba, iba a la planta y volvía, y compraba las cosas, sí, estaban las cosas caras, pero estaban. Pero lo lograba, y era nada más que $40. Y tomé como referencia un día que me enamoré de un equipo de sonido de estos nuevos que venían con todos los sistemas de super bajo y Bueno, entonces agarré y tenía un compañero de trabajo que iba a Buenos Aires y digo, averiguame cuánto vale este equipo nuevo que salió. Y me dijo, bueno, sale $700. Y yo dije, pero $700 tengo que trabajar como 3 años para comprar el equipo. Esa es la única referencia que me quedó. Claro, estaba muy limitado lo importado, pero lo nacional estaba muy acorde. Sí, eran situaciones totalmente distintas, ¿no? Totalmente distintas, porque allá no se están dando esas cosas. O sea, el pequeño grupo que tiene alguna relación y que puede sobrevivir por $1, por ejemplo, $1 ahora, el oficial vale, no sé, no sé si hay oficial tampoco, creo que 100 bolívares, y el otro vale 250.000. Para darnos una idea, alguien que tenga $200 en el bolsillo, y en el grupo y lo pueda gastar durante un mes, un multimillonario. ¿Sí? Sí. Con sí, porque es mucha plata al cambio paralelo. Y se sigue avanzando. Bueno, la clase media ya quedó, no existe la clase media. La clase media no existe, porque si uno va a ser, ahora uno para hacer clase alta tiene que tener una entrada significativa y es imposible ganarla o que algún negocio internamente rente por ese valor, porque el mercado está totalmente disminuido. Y para el ciudadano común, trabajador, que necesita subsistir, ¿qué tipo de trabajos hay en este momento? ¿Son servicios nada más? Servicios nada más. La producción básica están casi eliminadas. Básica, por ejemplo, hay una acería que es tan grande como Somisa aquí, o la ex Somisa, perdón, porque me quedé con sí. Y que está totalmente minimizada, ¿no? No está produciendo ni el 10% de lo que producía en la época de cuando Techin era parte societaria de ese grupo, que después fue nacionalizada y Techin Sí, me acuerdo. Y de ahí hay muchos venezolanos aquí en el país, aquí en San Nicolás particularmente, traídos por el grupo Techin, porque el pueblo venezolano es un pueblo supremamente... El ingeniero venezolano es un pueblo muy instruido. Está bien preparado. Sí. No sé esta época ahora, los que se están graduando ahora, pero en aquella época sí. Había que darle experiencia, porque estaban arrancando en su industrialización. ¿Qué pasa con los estudiantes universitarios que hayan iniciado, que lleven adelante una carrera importante y con buena formación ante toda esta disparidad con es el grupo que se está yendo, es el grupo que está saliendo del país. El grupo que piensa, el que se va. El que se va. Se están quedando los con poco estudios, los sin primaria y todo ese grupo. ¿Se jubila la gente en Venezuela? La jubilación es supremamente mínima, $2. $2 por mes. Sí, no sirve. Pero es una circunstancia que yo no sé qué salida va a tener, porque realmente el venezolano la está pasando muy mal. Y hay ejemplos de que, por ejemplo, salen actividades nuevas, como buscar cosas perdidas en un río que es prácticamente una cloaca, ¿no? Es un río que atraviesa la ciudad de Caracas. Caracas, sí. La gente ahora, parece ser que hay un grupo que ha encontrado cosas interesantes y entonces se corrió la voz y ahora hay miles de personas buscando lo mismo. Están haciendo una limpieza manual. Es decir, en lo que sería virtualmente una cloaca. Una cloaca, sí. A cielo abierto. Sí, imagínese el río, el riachuelo. Igualito que el riachuelo. Y la gente busca ahí por todo lo que puede haber perdido otro. Y claro, porque en el fondo sí se juntan, se pierden muchas más cosas de lo que la gente considera, pero la desesperación es fuerte. Y vamos a ver. Nosotros, dentro de todo, ahora nos está castigando un poco, que a pesar de tener algún poder de compra extra,
no están entrando cosas al país y eso lo está haciendo muy difícil. ¿Cómo está el tema de la salud? Bueno, porque bueno, debe haber la privada, profesionales a lo mejor de buen nivel, sí, y demás, pero la privada es aceptable, pero y buena inclusive en algunos, pero el problema son los insumos, ¿no? No hay insumos. Y no se puede trabajar en medicina sin insumos. No se puede, ese es el problema. No se puede. Y hay, por ejemplo, mi esposa perdió una hermana porque se dializaba y la falta de un filtro para el diálisis no se conseguía, no había forma de buscar alternativas porque no se tenía códigos de esas cosas y falleció. Qué tremendo. Sí, sí, pero... Y yo creo que ahí sí toca lo más sensible, ¿no? Sí, toca de la gente. Si uno tiene buena salud y que dure por mucho tiempo, pero ahí están surgiendo algunas epidemias. Es decir, aún teniendo los dólares no te garantiza de que te puedan dar. Eso es lo último, lo que está ocurriendo de 3 o 4 meses para acá, que ya no está entrando nada. Antes entraba... Así que podés tener la cantidad de dólares que tenga, pero no... Bueno, no, tampoco es claro, pero si uno tiene una cantidad muy grande se va a vivir. Se va, digo, pero si estás en el lugar y te necesitan insumos para tratarte un problema de urgencia, por más que tenga el dinero no lo podés hacer. Se buscan en las redes, algo entra privadamente, algo entra y en las redes lo buscan, las redes están ayudando mucho a ubicar, necesito tal medicamento y se corren y por ahí se consiguen. Sí dejan, si uno puede comprar en el exterior, sí no ponen mucho inconveniente, que es una ayuda. Por ejemplo, si uno puede importar en Miami en 24 horas lo ponen ahí. ¿Y eso llega a destino? Sí. Sí. Están protegidos en ese sentido. Sí, bueno, llega puerta a puerta. El puerta a puerta funciona muy bien, inclusive es mucho más rápido que el de acá, porque uno compra, lo despacha y al otro día lo tiene. ¿Qué pasa con la delincuencia? ¿Aumentó? Venezuela siempre tuvo un nivel de delincuencia algo mayor que aquí, por lo menos en aquellas épocas, ¿no? ¿Y eso concentrado en la capital o en todo el país es equitativo? Y en las grandes ciudades es más frecuente y la gente de noche no sale, son ciudades abandonadas porque realmente primero se acabaron los restaurantes abiertos de noche, todo eso. Estamos hablando del centro de Caracas, por ejemplo. Sí, los centros allá no son los centros de acá, o sea, uno va al centro de una ciudad venezolana y no es el centro comercial, es el contrario. Las ciudades crecen hacia afuera y los lugares, hay centros comerciales muy importantes, muy grandes, aunque parezca mentira, y ahí si uno entra ahí hay seguridad casi plena y hay negocios y todo ese tipo de cosas, en centros comerciales, como los de aquí. Sí. Pero allá es más abundante. Valencia, una ciudad casi de 2 millones de habitantes, tiene 5 centros de comerciales grandes, que son, ahí están los cines, es un mundo ahí adentro, medio parecido a los Estados Unidos, que van al centro comercial. Claro. Eso es medio copia de allá. Y el centro de la ciudad es un centro que se quedó en el tiempo, de comercio muy barato, muy económico, muy de la parte para la parte baja, clase baja, y de noche no hay absolutamente nada. Es decir, la nocturnidad que se vive acá en la Argentina, que no existe. No existe. Existe sí en lugares de fiesta privada que van, se reúnen, pero para ir uno tiene que tener donde guardar el auto porque no lo puede dejar en la calle. Claro. O sea. Es decir, que el nivel de delincuencia es grande. El de raterismo, ¿no? O sea, no hay, por lo menos que nosotros conozcamos, esa delincuencia así tan... Acá notamos que en Buenos Aires hay como una delincuencia más agresiva, ¿no? Sí, eso es lo que se está notando inclusive. Allá, si la hay, no es tanto. Sí, puede que la haya, pero no es tan notorio. Por lo menos... Y sí hay mucho ratero. ¿Tienen abierto internet para...? Sí, el internet funciona, pero con algunas interrupciones porque está totalmente saturado. Se usa para conseguir alimentos, para conseguir medicina. ¿Y para informarse? También, y eso está bastante abierto, no existe proscripción de decir, bueno, esto está vedado, no, por lo menos no. O sea, nosotros vemos, por ejemplo,
YouTube aquí ponemos y vemos todas las noticias que van subiendo continuamente. Lo que sí, se cerraron algunos canales, RCTV se fue cerrado hace mucho tiempo. Recuerdo, yo vi inclusive la transmisión de despedida, Sí, fue despedida, muy y sentimental. después un día, no recuerdo qué declaración en CNN la cerró también, pero CNN ahora se puede ver en YouTube tranquilamente. Sí, sí, yo creo que el avance ha sido, pero de todas maneras sé que hay ciertos lugares Claro, en el mundo donde están totalmente restringidas. sí, sí, ahora, el entrar por internet está restringido a un grupo social muy elemental, porque el gran volumen no tiene acceso a internet. Es costoso el Porque teléfono. es prohibitivo. Sí, prohibitiva inclusive la suscripción de recibirlo por internet, ¿no? Es dinero, y el dinero cuando no alcanza para comer. Claro. Ahora, Así como se van escalonando la cantidad de privaciones que van teniendo, ¿no? sí, y la gente se va allá se habla mucho del fenómeno de la rana, ¿no? Que la ponen, si uno pone una rana en agua fría y le empieza a calentar el agua, la rana se va acostumbrando al agua caliente y no salta y se muere a hervir. Claro. Mientras que si uno la pone en un agua media tibia y la tira adentro, salta. Claro. Y ese fenómeno está ocurriendo mucho, la gente se está adaptando y bueno, sí, por ejemplo, los servicios... Es una suerte de conformismo. Es que Yo como diría haber que, bajado la guardia, decir, sí, pero no vale la lo que pena pasa luchar. lo que pasa es que yo lo asimilo a una situación como la, por ejemplo, de un niñito que quiere rebelarse contra su papá. Y la plata la tiene el papá, es el dueño de la casa, tiene la llave de la puerta, y el niñito tiene 7, 8 años y dice, no, yo me voy a vivir afuera. Claro. ¿Qué capacidad tiene para irse afuera? Ninguna. Y cuando se hace medio grande y gana 2 pesos, se va para afuera. Los jóvenes que, por ejemplo, están cursando una carrera, vos me Yo decías tengo un hijo en esa que condición. era de buen nivel, de preparación de buen nivel. Sí, sí, la universidad, bueno, hay unas universidades nacionales que son muy buenas en nivel y en capacidad. Claro, pero llega un momento que, bueno, por esta situación agobiante, deciden cambiar. ¿Cómo son recibidos? ¿Hay equivalencias que puedan continuar esa carrera con la misma seguridad y calidad en países vecinos? Yo le voy a contar una anécdota, tenemos 2 minutitos, le voy a Sí. contar una anécdota. Resulta que yo trabajé desde los años 90 y pico en adelante, retomé el grupo Dana y empecé a trabajar con ellos, y me tocó un venezolano muy innovador a mi gusto. Ujú. Y resulta un día viene el gerente general y me dice, mire, se va fulano porque no lo quiere el de mantenimiento, no le gusta ese tipo de ingeniero. Entonces yo le digo, pues este es un potencial increíble. Y me lo pasó a mí, yo tenía la gerencia técnica de la planta, donde dice, te paso al ingeniero y te paso mejoras continuas. Mejora continua es un proceso de estudio continuo para ver cómo se minimiza el movimiento y se optimizan. Claro, sí, un mayor desafío, rendimiento con menos recursos. es un desafío increíble como ingeniero, porque nunca se alcanza lo máximo, siempre hay una forma mejor de hacerlo. Él trabajó conmigo, bueno, vino el cierre de la empresa por problemas políticos, se cerró por problemas de que el país perdió confiabilidad de exportación, y como se usa el just in time allá, o sea, se entrega la pieza, están 20 días en barco, llega a Estados Unidos, lo agarran, la mecanizan y a los 2 días la ensamblan en el vehículo. Nadie guarda piezas para nada, porque son millones de vehículos que hay que ensamblar. Claro, claro. Bueno, y este muchacho se encargaba de este proceso. Un día, el año pasado, vino y llorando me dice, yo tengo un cargo de supervisor general, o sea, un cargo alto, no me alcanza para darle de comer a mis hijos, ni llevarlo a una escuela privada, nada de eso. Necesito una ayuda, estoy pensando en irme a Chile y Argentina, después de hablar con usted. Yo lo conocía de 10 o 12 años, Claro. y había trabajado conmigo 8 años. Entonces yo le dije, bueno, mira, yo Chile te puedo opinar igual que tú, no tengo la menor idea, pero de Argentina te puedo decir esto y esto, y te digo de la ciudad donde yo nací, que es la que más tengo allegado y todo, le conté todo eso. Él decide venirse a A la Argentina. a la Argentina, y que yo lo ayudara, porque necesitaba una tarjeta de crédito para comprar un pasaje que no podía, ya ahí había que ayudarlo. Claro. Y así, con esto, con otro, y vinimos juntos, porque en ese coincidió con una invitación que me hizo el INTI para que diera una charla en Rafaela.
Entonces le digo, bueno, vamos juntos. Entonces vine en el mismo avión, en el mismo taxi, y yo tenía este apartamento que como refugio, ¿no? Sí, Aquí. sí. Entonces le digo, mira, yo te puedo ayudar prestándote esto hasta que tú te ubiques. Claro. Y le conseguí un trabajo a través de un amigo con un básico como para que no empezara a decir, bueno, no hago nada. Por lo menos el tener que levantarse a las 7 de la mañana, ir a trabajar y volver a las 5 de la tarde, ya estaba ocupado y ganaba su dinero como para cubrir sus gastos básicos elementales. Claro, bueno, O sea, pero fue un empujón muy grande. Que trabajó desde el primer día que llegó, que fue el 21 de junio del año pasado. Y yo le dije, mira, yo tengo otra conferencia con el INTI en septiembre, que también me venía, pero para Buenos Aires, para hacer la charla. Y le digo, te presto 3 meses el monoambiente que tengo. Y entonces él se quedó ahí y con mucha suerte y alegría cuando estoy viniendo ya en el segundo, que ya era por septiembre para hacer la presentación con el INTI, una empresa automotriz que montaba una planta nueva en San Francisco, lo había elegido como supervisor general de no sé qué área, que era compatible con la experiencia de él, y ya tenía un sueldo de por lo menos 50 y pico de mil pesos, ahora ya en diciembre trabajó a su mujer, a sus hijos y está instalado allá. Claro, una nueva vida para él. Una nueva vida, y uno lo puede contar que salió bien, pero ¿cuántas no salen tan bien? Claro. No salen tan Yo me imagino gente mayor, cerca de la jubilación, pero con la capacidad intelectual y física plena. Todos esos están apoyados con los hijos, no pueden. Si no tienen hijos que lo puedan apoyar, no tienen sí, futuro para nada. Y hay una gran cantidad de gente que tiene hijos trabajando afuera, y esos son los que la están pasando mejor. Porque a alguien que esté afuera, ayudar a alguien adentro no le cuesta mucho, le cuesta el salario de un día, ya le da para vivir un mes. Ahora, ¿es seguro enviar ayuda económica? No hay hay que hacerlo vía no es ilegal, sino el envío, yo no sé. Pero la pregunta concreta y fría sería, si yo envío dinero a un amigo, a un familiar, ¿le llega? Por métodos oficiales o cosas así, no. Tiene que ser a través de alguien que vaya, que lo lleve. Siempre con un mensajero de por medio. Sí, un mensajero. Es decir, que no hay un tipo de seguridad para nada, ¿no? Que uno hiciera una transferencia, eso no existe. Eso no. No existe porque hay un control cambiario absoluto, total. ¿Qué función cumplen los bancos entonces? Los bancos ahora tienen limitaciones. Por ejemplo, en el caso nuestro, ayer estaba hablando con mi hijo, nosotros tenemos servicios de internet, de DirecTV, de todos los clásicos que están adjudicados a una tarjeta. Y eso un servicio de internet cuesta $1, $1 o $2 al mes más o menos, porque también todos los servicios son muy económicos. Pero resulta que se juntan todos los bancos no tienen permitido aumentar los cupos de la tarjeta. O sea, Tenés un cupo de 100, por ejemplo. Tengo un cupo de 100 y resulta que como la inflación se triplica mensualmente, una cosa así, llega un momento en que el 100 pasa a ser nada. Y ahora hay un problema, que uno tiene 3 o 4 tarjetas y los cupos ni claro, cuando va a pagar dicen, estas son monedas. No, están saturadas las tarjetas, porque no dejan. Por ejemplo, a nosotros nos cortaron los servicios de internet y de DirecTV, porque las tarjetas no podían pagar por encima del cupo. Claro, al tener esa limitación, sí, es lógico. Está todo distorsionado, entonces hay que ir con efectivo, y el efectivo tampoco escasea mucho, porque el mismo efectivo vale la mitad todos los meses. No, claro, cuando uno analiza, por ejemplo, una cifra de 3000% de inflación, 3000%, dice, bueno, ¿dónde estoy parado? Hoy esto vale 10 y mañana ¿cuánto vale? 100. Ahora, eso ha generado que por ejemplo, estuve hablando por WhatsApp con un compañero que tiene una productora de partes así, porque dentro de todo también hay una industria que la sigue peleando. Él hace matrices para estampado, inyección de plástico y todo ese tipo de cosas. Le digo, ¿cómo te arregla? Dice, todo en dólares, o sea, el trabajo en dólares, porque si empieza a cobrar en bolívares... Y claro, pierde el rumbo. Porque la velocidad es tan alta que no... Imposible de alcanzar. No, posible de... Entonces todo es dólar. Entonces uno paga algo en 3 o 4 veces y paga 10, 20,
55 y 100, por ejemplo, las mismas cuotas. Es Norberto Tomás Rizo, es ingeniero metalúrgico, nos está relatando los aspectos de la vida en Venezuela, en la cual está ligado. ¿Cuántos años? Yo sé que estás ligado. 44. Me fui en 76, 42. Toda una vida, ¿eh? Toda una vida. Y bueno, yo me fui a los 30. Y si descontamos los 5 años que uno no tiene conciencia cuando nace, yo viví conscientemente en la Argentina 25 años. Claro. Y ahora tengo 42, todo consciente en Venezuela. ¿Las visitas a la Argentina las tenés planificadas con más frecuencia? Sí, ahora sí, ya estoy retirado. ¿O la estada acá la prolongás más? Sí. Bueno, este es mi país y yo cuando estuve listo para hacer algo, me contrataron. Y bueno, fue cuando se inició el golpe militar, justo en el 76. Pero no tuvo nada que ver político, yo era político. Por supuesto. Y me fue muy bien allá, me dio la posibilidad de proyectarme a Estados Unidos, para mucho contacto con Estados Unidos y generar, digamos, tomar la tecnología de las grandes, que a veces asusta, pero cuando uno se mete adentro, prácticamente están más adelantados, pero más adelantados porque hacen cosas que a veces uno le tiene miedo a hacer. O sea, si uno perdiera un poco de miedo, lo podríamos hacer en cualquier lado. No sabes qué gratificante ha sido conversar contigo y agradecerte que nos hayas visitado. No, por favor. La gentileza de que te acompañe tu esposa. Sí. ¿La podemos saludar? Sí, cómo no. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Sí, bienvenida. Ahí junto al micrófono, ahí está. Así la podemos ver. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo la recibió Argentina? Bueno, Argentina, de verdad, le damos gracias a todos los argentinos que, bueno, reciben día a día a todos los venezolanos que de alguna manera desean salir y tener un futuro mejor. ¿Has pensado vivir en la Argentina? Me encanta la Argentina y sí, en las condiciones que estamos, pues, no, a pesar de que Venezuela es un país lindo, pero ya la situación económica nos da la salida para otro y sí, me gustaría vivir en Argentina, me encanta San Nicolás. Bueno, bienvenida entonces. Gracias a ustedes, muy amables. Ojalá cambien las cosas para todo el pueblo venezolano, ¿no? Sí, espero que sea lo mejor de todo. Tanto. Es un país muy bonito, muy bonito. Vivir en un lugar que la playa está a 20 minutos todos los días del año. Yo por ejemplo la llamo a ella a veces, mira, ¿dónde está mi hijo? Es decir, el invierno no existe allí, ¿no? No existe invierno. ¿Dónde está más? No, está en la playa. ¿Y con qué se fue? Se fue con unas amigas a la playa. O sea, se van a la playa como acá se van a... Sí. A tomar un café. A un café y son playas caribeñas, ¿no? Claro. De hecho, cuando fue mi cuñada, estuvo un mes. ¿Está alegre? Un mes, dice que cuando estuvo la cuñada se quedó un mes. Claro que teniendo las playas tan... Es decir, tanta naturaleza a favor, tantas condiciones así, y seguramente tanta gente, ¿no? De buen procedimiento, con ganas de crear, de aumentar la riqueza para todo, y los problemas que se están planteando. Así que espero tenerte pronto por aquí para que me vayas contando cosas y a lo mejor con noticias que sean... Esperemos que la Argentina nos vaya también bien, porque también a Argentina le hace falta un empujoncito, ¿no? Sin duda. Uno viene de afuera y se da cuenta que a veces aquí lo más difícil que es la capacidad, lo más difícil de un país es la parte humana, lo demás se compra. Lo demás se compra. Le agradecemos entonces al ingeniero metalúrgico Norberto Tomás Rizo. Acabo de decir completo y sin equivocarme el nombre. Gracias por haber venido. No, gracias a ti por... Y gracias a la señora también.